Bienvenidos a la primera clase del día de hoy. Sean todos muy bienvenidos a la primera clase del día de hoy. Quiero comenzar con un tema que me apasiona. Evangelio de poder. Porque el Evangelio es poder de Dios. Mire, cuando el Evangelio no va acompañado con manifestaciones de poder, dude del mensaje. Porque se supone que sea así. Amén. Vamos por favor a la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 22. Vamos a ir avanzando progresivamente por esta carta para ir viendo lo que Pablo nos enseña sobre este Evangelio de poder. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Los judíos pedían señales, los griegos buscaban la sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para nosotros Cristo crucificado es fuente de poder y fuente de sabiduría. Tropiezo para los judíos, tropiezo porque no han creído en el mensaje de la cruz. Y necedad para los gentiles. ¿Cómo va a ser poder y sabiduría un hombre torturado y muerto en la cruz? Tanto judíos como griegos confundidos por esto. Cristo es poder de Dios, mas Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder. Cuando la palabra dice poder, de lo que está hablando en griego es de dunamis. Dunamis significa fuerza o poder especial, milagroso, habilidad, violencia. Mire, cuando estamos hablando de poder, estamos hablando de un poder para efectuar y ejecutar milagros. Es un poder y una fuerza que es violenta, que tiene como propósito establecer la justicia, que tiene como propósito deshacer la obra del diablo. Pues Cristo no me envió a bautizar, sigue en el versículo 17, sino a predicar el Evangelio. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No con palabras de humana sabiduría, para no ser vana la cruz, para no resaltar las palabras sobre la cruz. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Nuevamente, ¿qué es lo que es? Poder de Dios. Si usted se da cuenta, este Pablo continuamente está resaltando que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para los que se salvan. Amén. Por eso es que debemos predicar el Evangelio al estilo de Pablo. Centrar nuestro mensaje en la cruz del Calvario, en la cruz de Cristo. Poder y sabiduría de Dios. 1 Corintios 2:1 dice así: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Nuevamente, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo
y a este crucificado. Dejé de lado todos mis conocimientos y me centré en la cruz de Cristo, en la obra del Calvario. Me propuse, tomé una decisión, y esta decisión es no saber entre vosotros cosa alguna. ¿Cómo va a estar el día de mañana, apóstol Pablo? No sé cosa alguna, pero algo sí sé. Cristo murió en la cruz por mí y por ti. Sabiduría y poder de Dios. Todo lo que hablaba el apóstol Pablo estaba centrado en la cruz de Cristo. Cada conversación era cristocéntrica. Cada una de sus reuniones tenían un propósito, y este era mostrar a Cristo como la sabiduría de Dios y como el poder de Dios. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Si hay algo que yo sé, es a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No fue muy elocuente. No usó lindas palabras, grandes estructuras de oraciones. No fue salamero. No trató de agradar mediante sus palabras a las personas, sino con demostración del Espíritu y de poder. La predicación del Evangelio, la predicación del Cristo, sabiduría y poder de Dios, venía acompañada siempre con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que en el poder de Dios. Vuestra fe debe estar fundada en el poder de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Filipenses 3:8 dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Miren, si había alguien que podía tener excelencias de palabra o sabiduría humana, era este Pablo, fariseo de fariseos. Doctor en la ley. No profesé ninguna otra sabiduría, sino la sabiduría de Cristo, está diciendo Pablo. La doctrina de Jesús, no mi propia doctrina. Él confesó continuamente y predicó lo que él logró en la cruz del Calvario. Su maravilloso sacrificio, su eterno acto de amor. Ese era el centro de la predicación de Pablo. Por tanto, exponiendo quién era Cristo como Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cristo, como el apóstol y consumador de nuestra fe, como nuestro sumo sacerdote, como un verdadero hombre ungido por el Espíritu Santo. Este era el centro de la predicación de Pablo. El centro de la predicación de Pablo era la doctrina de la redención, la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación, la doctrina de la gracia, del perdón de pecados por su sangre. Todo lo que se desprendía de la cruz del Calvario. El otro día, Pastor Amarili me dijo: Pastor Willy, que predico en Maipú, porque sé que se generó una acción evangelística, entonces probablemente vaya gente nueva. Y le dije: bueno, simple, predica el evangelio. Siempre
predicamos el Evangelio. No hay un domingo que yo predico el Evangelio y el otro domingo predico otra cosa. Siempre es el Evangelio. Porque todo lo que predicamos se desprende de la cruz de Cristo. Sabiduría y poder de Dios. Y de esa sabiduría hablamos. De la que se desprende del único acto perfecto y sin defecto en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Predicamos a Cristo y a este crucificado, como dice el versículo 2. Esto era la mayor ofensa para cualquier persona de la época. No había muerte más horrenda y denigrante que esta. Aún siendo así, para el apóstol Pablo era algo precioso a su corazón. Un maravilloso acto de amor de un Dios eternamente misericordioso. Porque la salvación viene por medio de la cruz de Cristo, su acto propiciatorio y expiatorio de nuestros pecados. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que si para Pablo la predicación del Evangelio estaba centrada en la cruz de Cristo, para nosotros también. Cada mensaje debe estar centrado en la cruz del Calvario, en lo que ésta logró. Y no solamente en esto, o no solamente con palabras, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, ¿de dónde emana ese poder? Del mensaje de la cruz. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Debilidad, temor y temblor no solo por el trabajo que Dios le había encomendado, sino que por la cantidad de persecuciones y maltratos que también había vivido. Recuerden en 2 Corintios 11:21, pero en lo que otro tenga osadía, también yo tengo osadía, dice la palabra. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, etc. Si se da cuenta, cuando Pablo está diciendo con debilidad ni mucho temor y temblor, no solamente está hablando de el temor que sentía por el trabajo que realizaba, sino que está hablando de la debilidad de su carne. Carne perseguida, azotada, golpeada. Carne que había naufragado. Carne que había sufrido las persecuciones de Cristo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. No fue con palabras técnicas o con palabras que emocionaran y cautivaran por el estilo del relato. Con poca argumentación y contenido, tratando de persuadir humanamente a los que escuchaban. Miren, los falsos maestros por lo general son hombres elocuentes, que tienen una verborrea que no dice nada. Pablo quería estar totalmente ajeno a ese estilo de predicación y entregar la sabiduría pura que viene de lo alto y es luz. No tratando de ganar el favor del hombre, ni acomodando el mensaje para que las personas lo recibieran, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, con confirmación del Espíritu de Dios. Mire, Marcos 16:19 lo dice así: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Las señales que seguían, ¿a quién? A la palabra. Y como hemos visto, el poder que obra señales emana del mensaje. Y el mensaje es Cristo y este crucificado. Sabiduría y poder de Dios.
Este mensaje era confirmado mediante señales, ayudándoles el Señor. ¿Sabe qué? Cuando el mensaje de Cristo es predicado, el Señor te ayuda. El Señor confirma mediante milagros, prodigios y señales. Pablo fluía con el Espíritu de Dios entregando la palabra que calaba profundamente en el corazón de los hombres, que con poder traía convicción de pecado y guiaba al arrepentimiento. Y no solo eso, sino que cada cosa que predicaba era confirmada con demostraciones del Espíritu Santo y de poder. Se hablaba de sanidad, sanaba. Se hablaba de gozo, impartía gozo. Se hablaba de amor, el amor de Dios era derramado en los corazones. Milagros, prodigios y señales eran propios de la predicación del apóstol Pablo. ¿Era Pablo algo especial? No. Lo especial es el evangelio. Es el mensaje que él portaba. Este mensaje viene por medio de revelación del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, sin embargo, continúa, estamos en 1 Corintios 2, versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Pero el que ora en lengua, ora misterios. Entonces, la revelación que tenía el apóstol Pablo venía por medio de los misterios revelados. El que ora en lengua, pida poder interpretarla. Amén. Por eso es tan importante que usted esté orando en lenguas. Porque si usted pide poder interpretarla, va a ir adquiriendo revelación. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Y qué dijo Pedro después de los comentarios de los otros apóstoles? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Te recuerda? Mateo 16, 17. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Sobre la revelación de Cristo. Sobre la revelación del Cristo crucificado. Y todo lo que se desprende de la luz, de la cruz, de Cristo. ¿Se acuerda de Habacuc? Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Porque la tierra será llena del conocimiento de qué? De la gloria. Juan 17 dice, la gloria que me diste, les he dado. ¿Había sido glorificado Jesús? No, aún no. Estaba en la tierra, aún no había sido crucificado, aún no había descendido al lugar de los muertos, aún no había resucitado, aún no había sido entronizado. Entonces, ¿cuál es la gloria en ese contexto? La palabra. La palabra que me diste, les he dado. El mensaje que me diste, les he dado. Entonces, cuando Habacuc está diciendo, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria, lo que está diciendo es que la tierra será llena del conocimiento de lo que es la cruz de Cristo.
La tierra será llena del conocimiento del mensaje de Jesucristo. La tierra será llena del conocimiento de la palabra. Y este conocimiento tiene que ser revelado. Sabiduría y poder de Dios. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, no de los hijos, sino que para los hijos. Esta sabiduría no está oculta de usted, sino que está oculta para usted, esperando ser revelada de manera tal que el reino de los cielos venga a manifestarse en su vida. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, no de nosotros, sino que para nosotros, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Diga usted, para nuestra gloria, para nuestra gloria. ¿Sabe qué? Este mensaje es para nuestra gloria. El mensaje de la cruz de Cristo es para nuestra gloria. La sabiduría y el poder de Dios es para nuestra gloria. Pero este mensaje tiene que ser revelado por el Espíritu de Dios. Porque sobre el Cristo revelado se edifica el reino. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, pues si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que buscan la sabiduría del cielo, para los que buscan estos misterios, esperando para ser revelados, de manera tal de que el reino de los cielos venga a ser edificado sobre nuestras vidas, para que la gloria de Dios sea manifiesta a las naciones, para realmente impactar al mundo mediante el mensaje del Evangelio. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, no lo que Dios nos va a conceder. Para que sepamos lo que Dios ya nos ha dado, para que sepamos lo que ya somos en Cristo, para que sepamos lo que ya tenemos en Jesucristo, para que conozcamos el poder que ya está en nosotros. Aleluya. Esta sabiduría no es alcanzable ni comprensible para los hombres naturales, porque en sí es tan profunda que el intelecto no puede llegar a comprenderla, y debe ser comprendida espiritualmente. Desde el versículo 9 al 14, Pablo está describiendo el proceso por el cual la verdad pasa de la mente de Dios a la mente de su pueblo. Las cosas invisibles de Dios son indescubribles para el hombre natural. Las cosas reveladas son comunicadas en palabras, en pensamientos espirituales. Esto no implica un dictado directo, por eso que no podemos traducir lenguas, sino que interpretamos lenguas.
sino una guianza del Espíritu Santo en la elección de las palabras de nuestro propio vocabulario, guiándonos en estructura, contenido y forma. Yo cuando recibo una palabra, el Espíritu de Dios me guía a colocarles palabras de mi vocabulario. El Espíritu Santo no me dicta lo que yo tengo que decir. No le dictó a Pablo lo que tenía que decir. Sino que le guió a la elección de las palabras de su propio vocabulario, guiándole en la estructura, en la forma y en el contenido del mensaje. Estos pensamientos, palabras espirituales, así lo llamo, pensamientos, palabras, que son espirituales, fueron entregados a Pablo, y Pablo los compartió con nosotros por medio de estas cartas. No contienen sabiduría humana. No fueron entregadas con palabras humanas, sino con las que enseña el Espíritu. Y de esa manera fueron interpretadas a su vez. Coloca la siguiente, por favor. No estoy pudiendo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Continúa esta enseñanza. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se disciernen? Espiritualmente. Si usted no tiene el Espíritu recreado, usted no puede discernir la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes leyeron la palabra y no entendieron nada antes de ser convertidos? 1, 2, 3, 4, ya. Esto es chino. No se entiende nada. ¿Me comprende? Porque usted sin el Espíritu de Dios, sin su Espíritu recreado, no podía comprender esto. Gracias, hijo. Este pensamiento, estas palabras, en las cuales la revelación es expresada y discernida en su amplio contexto y significado espiritual, solo por el Espíritu dentro de los creyentes puede ser interpretada. Por eso el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es tan importante la obra del Espíritu Santo cuando compartimos la palabra. Porque de lo contrario nadie entendería nada. Pero es el Espíritu Santo el que abre el entendimiento. Él es el Espíritu de sabiduría y de revelación. Él, cuando comienza a interactuar por medio de nuestras palabras, empieza a abrir el entendimiento de las personas. Y las personas vienen a comprender el Evangelio. Lo maravilloso de la cruz de Cristo. El hombre natural no percibe estas cosas. Son para él locura. Ya vino este loco a hablarme de Jesucristo. ¿Y sabe por qué no la comprende ese individuo? Porque resiste al Espíritu. Porque está resistiendo al Espíritu de Dios. Porque no es que no le puedan ser reveladas, sino que él resiste al Espíritu de Dios.
porque para él son locura. No las puedo entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es lo que hacía Pablo. Arrastraba los pensamientos de la mente de Cristo mediante las lenguas y posteriormente interpretaba estas lenguas de manera tal de lo que ojo no vio y oído no oyó, subía a su corazón. Y de esa manera él iba y tomaba el lápiz o la pluma y el papel y comenzaba a ser guiado e inspirado para dar palabras a lo que él por medio del Espíritu interpretaba. Y el Espíritu le daba la forma, el contenido y la estructura en sus palabras. ¿Comprende lo que acontecía en este proceso de revelación? La mente de Cristo era activada. Si yo comienzo a orar en lenguas, ¿quién ora? Mi espíritu ora. Y tu espíritu es el mismo espíritu de... ¿Es parecido? Es idéntico. Porque el que se ha unido a Jesucristo, ¿cuántos espíritus son? ¿Uno? Un espíritu es con él. Entonces cuando tu espíritu ora, ¿quién ora? Jesucristo. Aleluya. ¿Y qué está orando? Misterios. Misterios esperando ser revelados. Aleluya. ¿Está comprendiendo esto, no? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Aquí yo estoy viendo dos hombres. Miren, el hombre natural y el espiritual. ¿Cierto? Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga. ¿Cierto? El hombre natural, dícese del hombre guiado por los sentidos. El hombre natural o el sensual o el sensorial. El que interpreta todo por medio de los sentidos. Este hombre es en Adán. Estamos hablando de alguien no renovado. Alguien que no ha renacido. La palabra es psúquicos. P-S-U-C-H-I-K-O-S. Psúquicos. El hombre guiado por los sentidos. El hombre sensual. El hombre natural. El hombre en Adán. El hombre no renovado. Juan 3, del 3 al 5 dice: respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede entender estas cosas espirituales. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Quién hablaba? Nicodemo. Y él era un hombre natural, un sensual, un sensorial, uno en Adán. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede ver, no puede entrar, no puede comprender, no puede discernir. Judas 1:19 también habla de este sensual. Dice así: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Los sensuales, los sensoriales, los guiados por los sentidos. Ellos distan totalmente
de los espirituales, que pueden juzgar todas las cosas. Los espirituales, los neumáticos. Y no estoy diciendo que son gorditos, sino que son espirituales. Los que han sido llenos del Espíritu, los que han nacido de nuevo, los que caminan en el Espíritu con una continua comunión con Dios. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el estilo de vida de un neumático. Aunque algunos andan medio desinflados. Avanzando un poco al capítulo 3, versículo 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y aquí tenemos al tercer hombre, al sárquico o al carnal. Y esto es el hombre renovado que anda tras la carne y no tras el espíritu, que estando en el espíritu sigue la carne, que estando en el espíritu vive conforme al sensual, no siendo sensual, no siendo ya sensorial, no estando en Adán, sino que estando en Cristo. Entonces tenemos a los naturales, a los espirituales y a los carnales, a los carnalitos. Esto es el hombre renovado que anda tras la carne y no tras el espíritu. Romanos 8:1 dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién está en Cristo Jesús aquí? Aleluya, la mitad. Gloria a Dios por eso. Hoy día lo hago recibir a Cristo. Yo sé que está escribiendo, no se preocupe. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Versículo 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que no andamos tras la carne, sino tras el Espíritu. Entonces, usted estando en el Espíritu, estando en Cristo, puede caminar como espiritual o como carnal. Que yo le diga carnal no significa que usted es sensorial o sensual o natural. Amén. Efesios 4:1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. Mire, tuve un sueño bastante peculiar. Iba a un funeral y había preparado un mensaje para el funeral. Y Benjamín olvida el iPad con el mensaje. Al menos yo lo reprendo en el sueño. Era pesadilla para mí y para Benjamín. Déjame dormir, Benjamín. Qué bueno. Y bueno, no andaba ni con Biblia y eso ya era mi horror, ¿no? Y me empezaba a conseguir una Biblia y empezamos a buscar. Y siento a alguien a mi costado que me dice Efesios 4:1. Entonces, por el micrófono, después de como 15 minutos que la gente esperaba el oficio fúnebre, digo: hermanos, bueno, no traje mi equipo, esto es mi culpa, pero vamos a comenzar con el oficio fúnebre. Vamos por favor a Efesios 4:1. Y habían varias Biblias pequeñitas y buscaba Efesios 4:1 y no lo encontraba y no lo encontraba. Bueno, ¿para qué le cuento? Cuando fui a dar mi pésame me dijeron: ya, váyase nomás.
Pero en la mañana tomo mi Biblia y busco Efesios 4:1 y dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mire, hay una manera digna de andar y una manera indigna. La manera digna es andar como los espirituales que somos. La manera indigna es un caminar carnal. Y quiero compartir esto porque creo que no solo es para mí, sino que para cada uno de nosotros. Tengan cuidado con estar en Cristo, más caminar como carnales. Porque la mente en la carne es muerte. ¿Quiere decir que usted va a perder la salvación? No. Yo estoy diciendo que no va a experimentar la vida aquí en la tierra. Y me refiero, cuando hablo de vida, el gozo, la prosperidad, la sanidad, todo lo que viene junto con la salvación, la libertad, la restauración, la restitución. El diablo va a comenzar a robarte. Mira, lo primero que yo medito, ¿no?, es cuando comienzo a vivir algo que no me es ni bueno, ni agradable, ni perfecto, es en qué estoy caminando en la carne. Porque no es culpa de Dios. Dios no me manda nada malo. Él me dio la vida. Pero para que yo, caminando tras el Espíritu, la experimente. O sea, puedo experimentar la muerte. ¿Qué es la muerte? Enfermedad, pobreza, soledad, tristeza. Puedo experimentar estas cosas. Pero por lo general inmediatamente enfocamos nuestra atención en el diablo. El diablo. Sí, pero ¿quién le permitió al diablo entrar en tu vida? Que el pastor no está orando por mí. Sí. Qué fácil, ¿no? Yo soy el responsable. ¿Ah? Claro, si usted va a tratar de justificarse de muchas maneras. Pero ¿has estado caminando como un carnal? ¿O has estado caminando como un espiritual? Por eso este año yo te ruego, y ¿sabe qué? Tengo plena certeza que un ángel me entregó esta palabra y me decía: Willy, te ruego que andes como es digno. ¿Digno de qué? Digno de la vocación con la cual fuiste llamado. Y el día de hoy yo le quiero llamar también, le quiero rogar de que ande como es digno, de que ande como es digno de la vocación con la cual ha sido llamado. Usted no ha sido traído hasta este lugar en vano. Usted ha sido traído hasta este lugar para cumplir con un propósito. Y ese propósito es propio de tu vocación. Vocación a la cual has sido llamado. Con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu. Así fueron llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Wow. Aleluya. El espiritual puede experimentar las cosas espirituales. Amén. No experimentará en la carne lo espiritual. Romanos 1:16 dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Y allí la palabra es apocalipto. Y no es lo último en pastillitas de menta, sino que
está hablando de la manifestación. La palabra allí revela significa manifiesta o se muestra a la luz. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto es para cada cosa en el Evangelio. Porque en el Evangelio la sanidad de Dios se manifiesta por fe y para fe. Porque en el Evangelio la prosperidad de Dios se manifiesta por fe y para fe. Porque en el Evangelio el poder de Dios se manifiesta por fe y para fe. Porque en el Evangelio la libertad de Dios se manifiesta por fe y para fe. Cada una de las cosas que te son herencia se manifiestan por fe y para fe. Y esto es poder de Dios para salvación, para sanidad, para prosperidad, para restitución, restauración, liberación. El Evangelio es poder de Dios y así ha de manifestarse. Mas algunos hablan del poder de Dios, pero no lo experimentan. Romanos 15, 18 dice, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra. Con el poder de señales he hecho cada una de estas cosas, y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios he hecho cada una de estas obras, y he dicho cada una de estas palabras. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. No me atreveré. Nuevamente, ya no estamos en Corintios, estamos en Romanos. Porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Quién hacía los milagros por medio de las manos de Pablo? Aleluya. ¿Cómo se manifiesta Cristo por medio de ti? Con señales y prodigios, con el poder de señales y de prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, que sería por allí por España el día de hoy, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. He predicado en toda su plenitud. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede sesgar el Evangelio, que usted puede recortar. Ah, no, de prosperidad yo no hablo porque el dinero es la fuente de todos los males. Mentira. El amor al dinero es la fuente de todos los males. El dinero es amoral. Malo es como lo uses, malo o bueno. Amén. Pero miren en lo que se centra. He hablado en palabra y en obra. He hecho en palabra y en obra, con poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. He predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. ¿Y el poder de qué emana? Del mensaje. ¿Del mensaje de qué? De la cruz de Cristo. Habían algunos envanecidos que predicaban el Evangelio, mas no lo experimentaban. Vuelvo a Corintios 4:18 y dice así: y algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a vosotros. Pero iré a vosotros pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su... ¿Qué iba a conocer? El poder de los arrogantes. Y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder. Porque el reino de Dios no consiste en, sino en poder. ¿Qué creéis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Era una alternativa, ¿no? Como apóstol tengo derecho, decía Pablo, a ir con vara o a ir con espíritu de mansedumbre.
Amén. Entonces, no sirve solo hablar del poder de Dios, sino que también tienes que manifestarlo. Si tu doctrina es sana, la manifestación del poder debe seguir. Porque el Señor lo que confirma es su mensaje. ¿Me comprende lo que le quiero decir? Manuel, ponte de pie. Cierra tus ojos. Espíritu de Dios, confirma el mensaje. Ahora. Sé lleno del Espíritu de Dios, Manuel. Más. 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 Juan Carlos, ponte de pie. Cierra tus ojos. Sé lleno del Espíritu de Dios. Ahora. Y ocoboronaste. Más poder sobre ti. ¿Quién quiere ser lleno? Póngase de pie. Marielice, llena del Espíritu de Dios ahora. Venga. José, ¿quiere ser lleno del Espíritu de Dios? Sea lleno ahora en el nombre de Jesús. Sé lleno del Espíritu de Dios ahora en el nombre de Jesús. Yes, yes, dice la bolera. Rocío, ¿quieres ser llena? Ponte de pie, pues, hija. ¿Por qué tengo que mirar a tu corazón? Rocío, sé llena del Espíritu de Dios ahora. Basoba, torrana queme. Mendraba nasashaba saba. Mire, mi propósito no es ser arrogante, sino que lo que quiero mostrar es que el mensaje correcto y la doctrina correcta genera las manifestaciones que dice la palabra, que tienen que generarse. Porque si yo predicase el mensaje equivocado, ¿qué acontecería? Nada. ¿Me comprende? Estaría como otros pastores empujándolo a las personas. Los pescan y les dicen, recibe. Pero iré a vosotros y conoceré, no las palabras de los arrogantes, sino su poder. Mire, ¿sabe qué? Cuando haya alguien muy arrogantemente hablando y refutando lo que yo te estoy enseñando, dile, muéstrame tu poder. ¿Hay alguien enfermo? Muéstrame tu poder, por favor. Muéstramelo. Quiero conocer tu poder. Que te lo muestre. Si el Señor quiere resaltar lo que tú estás diciendo, te va a dar la razón a ti. Y la manifestación se va a dar por medio de ti. Y te estoy hablando que te puedes parar inclusive frente a otro ungido o que manifieste la unción. Y él no va a poder generar
la manifestación. Porque es Cristo en nosotros lo que lo hace, quien lo hace. Amén. Porque te van a poder discutir teológicamente. Van a poder abrir la palabra y te van a decir, sí, pero mira lo que dice aquí. Sí, lo que pasa es que esa es tu interpretación. Pero si vamos a los textos, mira lo que quería decir. Y te va a tratar de refutar. De muchas maneras, torciendo la palabra. Torciendo la palabra. Eso es ser un bribón. ¿Qué hace el bribón? Tuerce la palabra para acomodarla a su doctrina. Y va a tratar de hacer eso para descalificar tu doctrina. Pero tú dile, mira, mi doctrina no son solo palabras, sino que manifestación de poder y del Espíritu de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Por eso que Pablo no hacía un énfasis en las palabras. No era grandemente elocuente. Dicen que su estatura era menor, probablemente su apariencia era pusilánime, no tenía la voz de Apolo, probablemente su voz era apagada, tenía una voz baja. Pero al minuto de mostrar señales, él era grande y era fuerte. Primera de Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Oiga, vino a vosotros en poder, en el Espíritu Santo. Se supone, hermanos, que cuando compartimos la palabra, no solamente hablamos de ella, sino que también demostramos. Siempre tienes que dar cabida a la demostración del Espíritu. Muchas veces tú hablas, pero ¿sabes lo que acontece? No das cabida a la manifestación del Espíritu de Dios. No das espacio a que el Espíritu se manifieste. Quiero que hagas esta diferencia desde el día de hoy. Quiero que comiences a tomarte tiempo. Comienza a caminar lento. A veces hacemos énfasis en hablar. Pero ¿por qué no dejas al Espíritu Santo hacer su parte? ¿Te das cuenta que cuando te paras frente a alguien no estás solo? Está allí el ayudador, esperando su turno. Te dice, ya, acuérdate que tú eres el que habla las palabras. Sí, yo soy el de las demostraciones de poder. Bla. Ya, que listo, que te vaya bien. Y el Espíritu te queda mirando. ¿Y yo? ¿Estáis jugando solo? Qué fome, ¿no? Para usted sería fome, ¿no? Muy fome. ¿Sí o no? Y en otros casos es peor. A la palabra la han dejado casi de lado. Y llegan a los servicios y 2 horas de alabanza. Ya cuando llega el pastor a predicar, ya ni la palabra quieren escuchar. He estado en servicios en donde se espera 1 hora para que la gente llegue. El servicio a las 7, pastor. Ya, yo ahí 1/4 para las 7. De repente a las 8 recién parte el servicio. 2 horas de alabanza, son las 10 de la noche ya. Y al minuto que el predicador se sube, ya la gente no quiere nada. Y el Espíritu Santo, ni hablar. Y con plena convicción, como sabéis, qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Eso es otra cosa que viene siempre. Cuando la palabra viene del Señor, viene gozo. ¿Sabe qué? Son pocas las veces que me toca escuchar un sermón sentado. Pero muchas veces escucho lo que yo predico
en mi escritorio. Y yo lloro, me río, me levanto, grito, alzo mis manos, salto. Y otras cosas más que a usted no le interesan. Pero cuando viene la palabra, viene con gozo. Esto es verdad. Tengo un testimonio en mi espíritu. Wow, salta mi espíritu dentro de mí. Así está dentro el espíritu. Bien, sí, eso es verdad. Amén, doy testimonio. Confirmo la palabra, confirmo la palabra. Amén, 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 dice tu espíritu. Tu mente es transformada, se alinea con lo que está en tu espíritu. El reino se manifiesta. Aleluya. 3 diapositivas y tenemos un break. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Es un tesoro, ¿no? Aleluya. Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Entonces el poder es de Dios. Nosotros somos un vaso de barro. ¿De qué te formó el Señor? De barro. Así hizo Adán. Amén. 2 Timoteo 2:20 dice así, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Cierto? Préstame la Biblia. Ah, no, la tengo aquí atrás. Discúlpenme. Vamos para allá. 2 Timoteo 2:20. ¿Quién de ustedes cree que el Señor quiere hacer grandes cosas con usted? Amén, aleluya. Qué bien, gracias Señor. 2:20 dice así. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Quién decide ser un vaso para uso honroso o para un uso vil? Usted. Usted decide. Usted decide ser un vaso de oro, de plata, de madera o de barro. Porque si no, el apóstol no me habría dicho en el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para, ¿quién decide ser un vaso de honra? Usted. Aleluya. ¿Se da cuenta? ¿Quiere ser un vaso de honra? ¿Quiere ser un vaso de oro? Escoja hacerlo. Escoja hacerlo. Vaya atrás el espíritu. Sea un neumático y no desinflado. Sea un espiritual, no un carnal. Vaya tras el espíritu, no vaya tras la carne. No camine tras la carne. Eso trae muerte. La mente en la carne es muerte. Mire, ¿quién quiere recibir poder de Dios? Yo le tengo una noticia. Ya lo tiene. Aleluya. Habían unos así con el brazo cortito. Claro, están así. Efesios 1:19 dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con? ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo está orando, pidiendo espíritu de sabiduría y de revelación para la gente en Éfeso, de manera tal que viniesen a conocer la esperanza de su llamamiento, la gloriosa herencia en ellos, los santos, y la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, dice esta versión. Pero otra versión dice, en nosotros. O sea, su poder ya está está esperando simplemente manifestarse. Y eso va a ser en un caminar digno. Eso va a ser cuando usted vaya tras el Espíritu. Eso va a ser cuando usted decida ser un vaso de honra. Eso va a ser cuando usted comience a hablar sobre Cristo. Y a este crucificado. Y no sepa otra cosa.
No sepa otra cosa. Oye, tú eres monotemático, sí, aleluya. Yeah. ¡Woo! Aleluya. Yo solo hablo de Cristo. Aleluya. 1 Corintios 2:12 dice así. No, voy a terminar, voy a ir un poquito más allá de Efesios. Dice así. Y su poder en nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Este poder es conforme a cuál? Es conforme al de él. Poder que le resucitó de entre los muertos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos está en ti. ¿Sabe? Esto le molesta a este movimiento apostólico profético porque les resta importancia. Ya no son ellos los únicos ungidos, no son los únicos que tienen el poder, sino que el poder es del pueblo. Yeah. Aleluya. Porque el pueblo es Cristo. Y nosotros tenemos la unción del Santo, el poder de Jesucristo. Y ese mismo poder lo resucitó a Él de los muertos y a nosotros juntamente con Él. Entonces no te extrañe que tengas poder para resucitar muertos, porque ese poder está en ti. Resucitó a Jesucristo, te resucitó a ti, resucitará a cualquier otro muerto. Amén. 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Estoy volviendo a la escritura que leímos en un comienzo. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de... Aleluya. ¿Para qué? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado si nos portamos bien. ¿Así? ¿No? Si hacemos obras de caridad, ¿no? Es por gracia esta cuestión. Wow, aleluya. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratis. Llegar y llevar. Aleluya. Gratis. Dios te lo ha dado gratis. Lo tienes dentro de ti. Simplemente comienza a caminar tras el Espíritu de Dios. Y eso se manifestará. Romanos 8:19, con esto termino, aunque podría seguir hablando varias horas. Romanos 8:19 dice así. ¿Qué quiere que le hagan así para esto? Porque el anhelo ardiente de la creación, diga usted, anhelo ardiente. Aleluya, suena apasionado, ¿no? Aleluya. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aleluya. ¿Qué anhela ardientemente la creación? Que nosotros nos manifestemos. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa, aleluya, de los hijos de Dios, a la libertad gloriosa de los hijos. Mira, tu libertad no es cualquier libertad. Tu libertad es una libertad gloriosa, pero la creación está esperando que tú manifiestes esa gloria. Anhela ardientemente la manifestación de nosotros que somos hijos de Dios. El mundo evangélico está esperando que Dios se manifieste. ¿Y sabe lo que está esperando la creación y Dios de usted? Es que usted se manifieste, que usted comience a levantar a Cristo, que usted comience a predicar a Cristo y a este crucificado y todo lo que esto involucra. Y usted, al predicar a Cristo, al dar espacio al Espíritu Santo, la creación será libertada
de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que usted tiene que ser un hijo apocalíptico. Uno que se manifiesta. Este parece que es hijo de Dios. ¿Crees tú? No, no pasa nada, mira. ¿Sabe qué? Un hijo de Dios no pasa desapercibido. No debe pasar desapercibido al menos. Un hijo de Dios tiene que ser apocalíptico. Diga usted, soy un hijo de Dios apocalíptico. Me manifiesto. Aleluya. Así que ya sabe. Comienza a ser apocalíptico. Comienza a manifestarse. Comienza a traer libertad. Deshagamos las obras de injusticia del diablo por medio del poder de Dios. Hablemos del poder de Dios que se desprende de la cruz de Cristo. Sabiduría y poder de Dios. Muy bien, hacemos un break. ¿Preguntas?